Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a continuar con el libro Sharei Kedushá, Los portales de la santidad, que escribió Rabbi Haim Vital, que vivió en Sefard, nació en 1542 y murió en Damasco el 23 de abril de 1620. Él fue el alumno predilecto de Rabbi Isaac Luria y lo que hizo es recoger las enseñanzas de su maestro y llevarlas a las escrituras. Y uno de sus libros importantes es Sharei Kedushá. Estamos en el portal cuarto y él nos dice que el orgullo es la raíz de todas las transgresiones. Dice, vemos en la Torá que en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 8, versículo 14, la Torá nos dice, Berram levaveja, y vas a tener orgullo y olvidarás al Eterno tu Dios. Por otra parte, el libro de Proverbios, el rey Salomón, en el capítulo 16, versículo 5, dice, Toabat Hashem, abominación de Dios, es toda persona que es orgullosa. ¿Qué quiere decir? Que el orgullo es cuando la persona siente que sus talentos son suyos, que sus logros son suyos, que él maneja el mundo, que su inteligencia es suya, que sus capacidades son suyas, y por tanto eso le hace desconectarse de Dios. ¿Para qué yo necesito a Dios si mis talentos son míos y yo manejo el mundo y yo manejo los acontecimientos? Por otra parte, cuando la persona ya tiene esa concepción de que es su fuerza, su poder, su inteligencia, sus talentos, pues ya no necesita a Dios. Dice, sin embargo, la humildad, dice, esa es la cualidad más importante. Dice, no hay cualidad más importante que ella. Dice, ¿dónde lo aprendemos? Que cuando Dios tuvo que alabar al profeta Moisés por una cualidad, es decir, cuando Miriam y Aarón estaban hablando de Moshe Rabenu, Miriam vino a hablar mal de Moshe Rabenu, Dios le dijo, ¿cómo estáis hablando así de Moshe? Si Moshe es el hombre más humilde de todos, de toda la tierra. Quiere decir que cuando Dios alabó a Moshe, lo podía alabar por muchas cualidades. Moshe fue el profeta más grande que ha habido. Por otra parte, Moshe fue el que canalizó la Torá a este mundo. Por otra parte, Moshe fue el que estuvo 40 días y 40 noches en revelación continua con el Creador. Pero sin embargo, Dios no le alaba por todo esto, sino lo que resalta es que Moshe era la persona más humilde. Y por eso escribe el rey David en el Salmo 34, versículo 2, Dios está cercano a las personas humildes. Dice, ¿qué quiere decir? Que cuando la persona es humilde, es la persona que reconoce que todos sus talentos son del Creador y por tanto todo es un regalo que el ser humano tiene y que yo en realidad lo que hago es administrar los talentos que el Creador me dio pero que no son míos. Y yo lo que hago es el esfuerzo, pero el resultado es la bendición que el Creador me da y por tanto eso me ayuda a mantenerme conectado todo el tiempo a la luz divina. Y de ahí que nos dice Rabbi Haim Vital que uno de los derivados más importantes del orgullo es la ira. ¿Qué quiere decir la ira? La ira es cuando la persona dice yo merezco. ¿Qué quiere decir? Que una persona está en el trabajo y dice yo merezco que me asciendan de trabajo. Y si no me asciende, pues yo me enfado con el jefe. ¿Por qué? Porque yo merezco. O yo merezco que la otra persona me haga lo que le he pedido. Y como no me lo ha hecho, pues yo me enfado con la otra persona. O yo merezco que me den honores cuando voy a una fiesta. Y como no me lo dan, pues yo me enfado con los dueños de la fiesta. Quiere decir que en la raíz de la ira está el orgullo, el sentir que yo merezco. Y por tanto dice aquí Rabbi Haim Vital que la ira te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en ira es como un borracho.
se desconecta de su intelecto y en ese momento es como cuando una persona está conduciendo y pierde la dirección del coche, que puede el coche ir a cualquier lugar. Es decir, que en el momento que una persona se desconecta de su intelecto ya puede decir cualquier cosa o puede hacer cualquier cosa porque ya no controla y por eso es tan grave. Y nuestros sabios compararon la ira y el orgullo a la idolatría. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver la idolatría con la ira y qué tiene que ver la idolatría con el orgullo? Aparentemente son dos cosas diferentes, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que una persona, vamos a ver primero por qué nuestros sabios compararon la ira con el orgullo. Dijimos por qué uno deriva del otro. Ahora, ¿por qué dijeron que el orgullo es idolatría y por qué la ira es idolatría? Dice, ¿qué quiere decir idolatría? Idolatría es sentir que Dios no está presente en un momento determinado de mi vida o Dios no está presente en un lugar determinado. Quiere decir que Maimónides, él describe cuando habla de la idolatría que el primer idólatra fue Enosh, el hijo de Shet, el tercer hijo que Adán y Jabá tuvieron. Dice, ¿y cuál fue la confusión de Enosh? Dice que él empezó a servir a los planetas y a las estrellas. Dice, ¿por qué? Porque él dijo, ellos son ministros de Dios y por tanto tengo que rendirle honores. Pero cuando uno rinde honor a un ministro cuando el rey no está, si tú tienes una fiesta y viene el rey y viene el ministro, tú no puedes darle el lugar de honor en la mesa al ministro, tienes que dárselo al rey. Y por tanto, si el rey no viene, ahí es cuando le puedes dar el honor al ministro. Pero como Dios está siempre, pues ya no tiene sentido que le rinda honores supremos al ministro. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Que si Dios está siempre frente a ti, pues ya no hay lugar a el orgullo. ¿Qué quiere decir? Si una persona está estudiando y tiene muy buenas notas y sacó sobresaliente en todo, pues está muy orgulloso de sus éxitos. Pero si ahora tiene que hacer el máster con el premio Nobel, pues ya no se siente tan orgulloso. ¿Por qué? Porque ante el premio Nobel, que soy yo, si la persona siente que está frente a Dios en todo momento, ¿qué soy yo? Y lo mismo pasa con la ira, es decir, una persona se enfadó y tuvo una discusión en su casa y cuando llegó al trabajo está el director de la multinacional que acaba de llegar. En ese momento la ira se disipa y dice, ¿cómo? Yo me voy a enojar frente al director. Pues de la misma forma, si tú sientes que estás frente al creador en todo momento, pues ya no hay lugar para la ira. ¿Cómo me voy a enojar frente al creador? Y por eso dijeron nuestros sabios que la persona que es orgullosa, la persona que se deja llevar por la ira, es como si fuera idolatría. Dice, por tanto, dice aquí el Benjamín Vital, dice, uno de los derivados de el orgullo es la rigurosidad. La persona que es orgullosa es rigurosa. ¿Por qué? Porque espera que el otro te sirva, que el otro te haga porque tú sientes que mereces. Y por tanto, el Talmud en el Doctor Rosh Hashanah, página 17, dice, si tú eres riguroso, Dios va a ser riguroso contigo. Por la ley de causa y efecto, por la ley de Midá que Midá. Como tú activas, activan contigo. Tú activas con rigurosidad sobre otras personas, dice también Dios va a ser riguroso contigo. Tú perdonas a las otras personas, Dios también te va a perdonar. Dice, y sobre eso, escribe Rabbi Chaim Vital, dice el Talmud, el Trato Rosh Hashanah, página 17, nos dice, toda persona que es ofendida y sabe autocontrolarse, sabe frenarse, dice, se le perdonan todas las transgresiones. Es como si fuera que la luz de misericordia divina baja en ese momento y le limpia de todas las transgresiones. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿por qué? Por la ley de causa y efecto. Es decir, tú controlaste tu naturaleza material y supiste autocontrolarte. Es digno que Dios controle las leyes materiales para ti, las leyes naturales, y no las active sobre ti. Dice, y por tanto,
Dice aquí, trae Revisa Gloria aquí, dice que Dios ama a tres personas. Dice cuáles son esas tres personas. Dice la persona que no tiene ira, la persona que controla su ira, la persona que no se emborracha y la persona que no es rigurosa, sino que sabe ceder, sabe ceder. Y vemos que esos tres puntos que habla aquí, que Dios ama a estos tres tipos de personas, digamos, los tres están basados en autocontrol. ¿Qué quiere decir? La persona que no se enfada, que no tiene ira, es la persona que sabe autocontrolar. ¿Qué quiere decir? La persona que se emborracha, que sabe autocontrolarse cuando bebe, y la persona que controla su rigor cuando alguien le ofende. Dice también, quiere decir que, dice, Dios ama a la persona que se sabe autocontrolar. Y trae aquí el Talmud de Rosh Hashanah, dice que Rav Una vino a visitar a Rav Papa, y Rav Papa estaba ya muy enfermo y dijo: traigan las mortajas. Dice, en ese momento Rav Papa de pronto reaccionó, mejoró, y Rav Una sintió tanta vergüenza con respecto a Rav Papa que dejó de ir a la casa de estudio donde estudiaba con Rav Papa y cambió de casa de estudio. Dice, pero un día se lo encontró en la calle y Rav Una le dijo: yo sé que tú ya estabas muerto, ya que, dice, ¿cómo es posible que volviste a revivir? Y le dijo: sí, es verdad, tuve una muerte clínica, pero cuando mi alma se estaba elevando, me dijeron, siendo que controlo las ofensas, es decir, que cuando alguien me ofende yo me autocontrolo, es digno que nosotros también le arreglemos su vida. Dice, ¿qué quiere decir? Por la ley de causa y efecto, siendo que él sabe controlar su naturaleza material, su naturaleza, dice, digno de que nosotros controlemos las leyes materiales para él. Dice, y así también está escrito en el Tratado de Tanit, página 25, que había sequía y invitaron a Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva a pedir. Dice que Rabbi Eliezer subió al púlpito, rezó y no llovió, y Rabbi Akiva subió al púlpito, rezó y llovió. Pregunta el Talmud, dice, ¿cómo puede ser que Rabbi Eliezer era tan grande como Rabbi Akiva en erudición y en estudio? Dice, ¿por qué la oración de Rabbi Akiva fue aceptada y no la Rabbi Eliezer? Dice, porque Rabbi Akiva ma'avir al midotah. Rabbi Akiva tenía esa cualidad de autocontrolarse. Cuando alguien le ofendía o alguien le hacía algo incorrecto, se autocontrolaba. Dice, entonces tú controlas tu naturaleza, es digno que Dios controle las leyes naturales para ti. Y dice, y por eso el Talmud de Julín, página 99, dice, el mundo se sostiene gracias a las personas que saben autocontrolarse en el momento de una disputa. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, pues les invitamos a apuntar el email que va a aparecer a continuación y enviarnos sus datos. Muchas gracias.